Muy buenas noches y bienvenidos a la Logia HPB. Es un gusto tenerlos esta noche con nosotros, como cada último miércoles de cada mes. En este mes de julio, en el que celebramos nuestras fiestas patrias, hemos preparado una conferencia que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad. Inspirado en las palabras "somos libres", el título de esta conferencia nos propone ir más allá de la libertad de una nación y dirigir la mirada hacia la libertad del ser humano, el individuo, sus ataduras y la incesante búsqueda de la libertad. Nuestra expositora es nuestra querida hermana Raquel Ugarte, una mujer de amplia trayectoria. Es ingeniera civil de profesión, catedrática universitaria, matemática y empresaria. Es una gran amiga y una dedicada estudiante de la teosofía, además de ser miembro de nuestra querida logia HPB. Sin más preámbulos, los dejo con ella para que nos comparta su interesante conferencia. Raquel. Gracias por la presentación. Buenas noches, para mí es un gusto estar acá y efectivamente, tal como lo ha dicho Mónica, al tomar el mes de julio para mi conferencia y buscar un tema, cosa que hacemos todos los años los miembros de la logia, dije, bueno, vamos a hablar de la libertad. Y entonces le puse al título de la charla "Somos libres", y lo puse con un signo de interrogación, porque la pregunta que vamos a tratar en estos rato que vamos a conversar es justamente si somos libres. Definitivamente la libertad es un concepto que se puede tomar en diferentes aspectos. Podemos hablar de la libertad de los pueblos, podemos hablar de la libertad de los individuos, podemos hablar de la libertad, la más importante para nosotros como sociedad teosófica, la libertad del espíritu, que es la esencia de lo que verdaderamente es. Entonces, vamos a comenzar de menos a más. Entonces, la pregunta es si somos libres, la incesante búsqueda de la libertad. Les comentaba que vamos a tomar tres aspectos. El primero, la libertad de los pueblos, de los grupos humanos, llámense países, regiones, también mayorías o minorías. Esta libertad de vivir en un mundo justo, una libertad que de alguna manera no depende de nosotros como personas, depende de las autoridades que gobiernan estos lugares, vivir en un mundo justo, sin opresión, sin abuso, obviamente sin esclavitud, y que promueva a la persona su desarrollo personal, si no espiritual, por lo menos su desarrollo personal. Vamos a hacer una revisión sobre cómo se ha movido la humanidad desde los mundos nómades hasta las colonias, cómo se rompió, se logró abolir la esclavitud, pero la pregunta es si eso es suficiente para decir que somos libres. El segundo plano que voy a tomar es la libertad del individuo, como ciudadano, como poblador del mundo. ¿Qué tan libre soy? La pregunta es, ¿nosotros verdaderamente decidimos aquellas cosas que creemos decidir? ¿Qué comemos? ¿Qué nos vestimos? ¿Qué gobernantes elegimos? O tal vez no, ¿no? Tal vez somos bombardeados por una serie de influencias, sobre todo las del condicionamiento social, pero también la de los medios de difusión, y nos sumamos, o tal vez tampoco tenemos el interés por cambiar eso, y nos sumamos a las grandes masas que consumen lo que otros nos proponen. Y final, y lo más importante, la libertad del espíritu. O sea, esa libertad sí depende totalmente de nosotros, porque es la libertad en la cual nosotros tenemos que trabajar. Bien, entonces comencemos. La libertad de los grupos humanos. El poder, la opresión, la esclavitud, la responsabilidad de la autonomía. ¿Cómo empieza esta historia? Obviamente empieza con el hombre. ¿Y cómo empieza el hombre? Siendo nómade,
empieza en pequeños clanes, se supone, se ha estudiado que son clanes de 12 a 14 integrantes, y que muy a la usanza animal, pues era básicamente, nos acercábamos más, estamos hablando del Homo sapiens, elegían a su líder, que generalmente lo elegían por ser el más fuerte. Poco a poco, bueno, en 15 personas el asunto era fácil, el líder era aceptado generalmente por el pueblo, hasta que a algunos se le contraponía y lo agarraban a contiendas para ver si se cedía ese liderazgo o no. Pero viene la revolución agrícola. Eh, la gente, los pobladores del mundo, los primeros brotes humanos, que fueron varios, por cierto, los primeros en África, se vienen asentando en ciudades ante el descubrimiento del trigo. Ya podían sembrar trigo, podían criar animales, esos animales reproducirse y así asegurarse el sustento. Esto hizo que la tasa de natalidad aumentara porque el cuidado materno-infantil era mayor y sobre todo lo que más nos interesa acá es que crea dos categorías sociales, los gobernantes y los gobernados. Obviamente, un grupo grande necesita, en esa época mucho más aún, regir si todo el trigo que se iba a producir se podía comer, si había que guardar, las normas de salubridad y otras de seguridad que se debían mantener. Hay un libro muy bonito para quien le guste la historia, esta no es una charla de historia, se llama De dioses a hombres, de Yuval Noah, se los recomiendo. Entonces, pero bueno, siguiendo con lo que nos conviene, habían gobernantes y gobernados, y la pregunta que yo hago, ¿esos gobernantes tenían derecho a restringir las libertades de los gobernados? Pregunta que hasta ahora se puede hacer. Y sí, pues, la respuesta es que sí, porque para mantener el orden en una comunidad hay que tener reglas, y esas reglas muchas veces pasan por restringir las libertades. Obviamente el sistema ideal es aquel en el cual esos gobernados aceptan estas restricciones en favor del bien común. Palabra interesante, bien común, no siempre utilizada, claro está. Por lo menos, a lo que se debe aspirar es que estos gobernantes aseguren agua, desagüe, educación, salud, seguridad, por lo menos. Pero lamentablemente, pues no siempre es así, ¿no? Es importante también entender que en el camino de la historia, las guerras eran tribales, los pueblos se mataban por encontrar territorios y había cantidad de imperios y colonias. Poco a poco empiezan los ánimos de libertad, empiezan a surgir en los pueblos que querían ser autónomos. No todos lograron una mejor forma de gobierno tan fácil. La libertad política garantiza no garantiza un bienestar automático a los ciudadanos, o sea, el derecho yo declaro la libertad y desde ese momento voy a tener una mejor vida para mi país. Pues no, y el ejemplo lo tenemos cerquita nomás, ¿no? En el Perú, y vuelvo a remarcar que estamos julio, el 28 de julio se celebra los 205 aniversario de nuestra independencia, se produjo algo especial porque Lima era la capital del virreinato. Al ser Lima la capital del virreinato, creó una categoría de criollos que tenían muchísimas goyorías con respecto a los mestizos y más aún a los autóctonos, ¿no? Entonces, cuando vinieron los movimientos de libertad, no todos querían, esa clase social no quería la libertad, no quería la independización del Perú, porque podían perder todas las goyorías que ya tenían. Inclusive se dice ahora los historiadores modernos, entre ellas una que me gusta mucho, Carmen MacEvo,
que probablemente ese sea uno de los factores del caos político que vivimos actualmente, porque, y sobre todo de la separación de ideales, de idea de país entre Lima y las provincias, sobre todo las del sur. Sin embargo, San Martín logra declarar la independencia y empieza una época difícil para el Perú en la cual presidentes son puestos y depuestos lograr al final esta democracia imperfecta que tenemos, pero que es democracia finalmente. Quiero hacer mención de un país en particular porque la sociedad teosófica tiene que ver con este país. La India, como todos sabemos, en la India está la sede principal de la sociedad teosófica, Adyar. La India es un ejemplo histórico respecto a la lucha por la libertad. Duró muchísimos años, era colonia inglesa, como todos sabemos, y empezó su lucha por la libertad hasta 1947. Empezó en el 1885 y terminó en el 1947, incluidas muchísimas expresiones populares. Y acá tuvo que ver con una persona que para nosotros es muy querida, fue uno de los personajes importantísimos en la sociedad teosófica y estamos hablando de la doctora Annie Besant. La doctora Annie Besant era una incansable luchadora social y en 1924 presenta un proyecto a la Mancomunidad de la India en la cual propone que la misma población de la India redacte su propia constitución. Eso obviamente no tiene éxito y finalmente en 1947 los ingleses se van, pero dejan un gran problema porque la India en cuanto a territorio se divide, como todos sabemos, en la India, que profesaban indios en mayoría, y Pakistán, que era una mayoría musulmana. No se puede hablar de la India sin hablar de Mahatma Gandhi, que hizo toda esta protesta, pero luchó muy duro porque fuera de la manera más pacífica posible. En esto recalcamos entonces la participación de un miembro de la sociedad teosófica, porque la sociedad teosófica cree en la libertad en todos sus aspectos. La libertad de los pueblos, la libertad de los individuos, la libertad del espíritu, obviamente. ¿Hay esclavitud en este momento? No oficialmente, pero sí hay esclavitud económica. ¿Y qué vale la libertad política dentro de un medio en el cual nos matamos por dinero, por los países que producen alguna materia interesante para el mundo, para la industria, son allanados por países grandes? Entonces, obtener el voto es una ilusión. En todo caso, es parte del logro de la libertad, pero no lo es todo. Por votar no somos libres en un país, más aún si esos votos son desinformados. Y suele pasar así porque las campañas, que generalmente no cumplen lo que prometen en ninguno de los países, no estoy hablando acá necesariamente, en ninguno de los países llevan a los votantes a optar por gobernantes que no conocen y que tampoco resultan siendo lo que ellos esperaban, ¿no? Es utópico probablemente hablar de un mundo con países libres, pero yo quiero pensar que se va a conseguir. Básicamente los países están formados por humanos y definitivamente mejores humanos harán mejores autoridades y mejores autoridades harán mejores países. Un punto aparte, hubo un evento dentro de la humanidad que fue terrible, que es la Gran Guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, ¿no? Sobre todo Alemania, que tuvo a este nefasto personaje.
Y por eso hice una pequeña reflexión sobre la dimensión humana del autoritarismo. Luego que termina la guerra, surgen muchos pensadores, muchísimos pensadores que se preguntan por qué, no por qué Hitler quería lo que quería, porque bueno, sino por qué tantas personas aceptaron lo que este señor propuso, la violencia, y por qué se hicieron los que no escucharon y permitieron tantas, pero tantas muertes, además de un pueblo prácticamente arrasado. Estos pensadores han emitido diferentes teorías y en general, hablemos no solamente de él, sino del origen del caudillismo. Se dice que muchas comunidades prefieren que les marquen la hoja de ruta a tomar sus propias decisiones. Eh, Haciendo un poco de historia otra vez, recordamos la guerra de secesión en los Estados Unidos, en la que el norte y sur se enfrentan por abolir la esclavitud. Y muchos de los que eran esclavos defendían ser esclavos, porque es más difícil la autodeterminación, es más difícil saber qué hacer con tu pueblo y cómo llevarlo a un buen destino. Entonces, hay hay una alemana en particular, cuyo nombre es impronunciable para mí, pero trataré, Ingeborg Bachmann, contemporánea, es más, ella es muy joven cuando la guerra termina, pero hace una reflexión que me interesó mucho. Ella dice que el fascismo comienza con las relaciones interpersonales antes que en los sistemas políticos. O sea, las manifestaciones cotidianas, la humillación, la imposición de la voluntad, negarle al otro su propia individualidad, la violencia, inclusive la de género, que ese es uno de mis temas preferidos, hace que la naturaleza humana tiende, o sea, definitivamente la naturaleza humana tiende al dominio del otro. Y esto empieza de pequeño a grande. En la mayoría de en muchos casos, en muchos países y en muchas épocas, felizmente ya no tanto, la mujer ha sido moneda de cambio en la historia del hombre, ¿no? Entonces el varón, para distinguir, ejerció esa violencia de género contra la mujer, la tendencia a controlar. La libertad no es solo un estatus legal político, requiere una conciencia individual, requiere un sentido de pertenencia, requiere saber que ese país al cual yo estoy perteneciendo es mío, tiene sus símbolos, y hablemos de somos libres, no cantemos el himno nacional, pero necesitamos identificarnos con un país en general, una misma idea de país. Es bien complicado y es no solamente complicado, sino que cada vez gana más terreno el peligro de ceder autonomía por la comodidad o la desinformación. Hay un escritor, los nombres son terribles, hay un escritor moderno, Peter Lottinger, que dice, todavía no ha fallecido, está vivo, habla, reflexiona, y los invito a que leamos un poco sobre él, sobre algo terrible. Nos dice que ahora ya no se puede decir que los pueblos, las personas son ignorantes y que por eso no hacen lo que tienen que hacer. Lo hacen, lo saben. Ignorancia ya no es el problema. Tenemos tantos medios de información, pero no nos importa informarnos más, no nos importa cuidar el medio ambiente. Yo puedo saber que no tengo que echar desperdicios de determinada manera y estoy en capacidad para hacerlo. Sin embargo, no lo hago porque me da flojera, porque creo que mi actitud, mi acción individual no va a repercutir en el colectivo, ni del país, ni menos del mundo. Entonces, es un problema de conciencia individual, de
entender que todas nuestras actitudes finalmente van a redundar en el beneficio o no de la humanidad. Y finalmente, para desmantelar, finalmente para la libertad de los pueblos, finalmente para desmantelar el autoritarismo, tenemos que empezar con nuestras relaciones de día a día. La manera que criamos a nuestros hijos, la manera que nos relacionamos entre nuestros pares, entre nuestros subordinados, todo eso va a hacer que el mundo sea menos autoritario y que no estemos a merced de algún personaje que aparezca por ahí que conculque totalmente la libertad. Tenemos derecho a la libertad como países y como pueblos. En una segunda parte, en un segundo plano, observación de la libertad, vemos al individuo, a ustedes, a mí, y las decisiones que tomamos a cada rato, que también pueden ser una ilusión. ¿Por qué? Porque estamos tremendamente condicionados. Tenemos un condicionamiento familiar, el precio, la recompensa es que nos acepten, tenemos que cumplir con patrones que dicen que nos van a llevar al éxito y por consiguiente nos van a llevar a la felicidad. Los medios de comunicación nos bombardean con información que no necesariamente es cierta, que muchas veces está muy manipulada. Y sobre esa libertad sí podemos nosotros ejercer acción. Me encantaría que la charla hubiera sido presencial para preguntarles si ustedes creen, cada uno de ustedes cree que son libres en las decisiones que toman. No me queda más que preguntármela a mí misma. Y no. Indudablemente cuando uno observa sus procesos de elección, sabe que ha visto una hemorragia de propagandas ofreciéndonos tal cosa y al tal rato probablemente la estemos comprando, inclusive sin necesitarla, ¿no? Y esto tiene que ver con la psicología de la obediencia. Entramos a una escuela, somos formados de una manera en que se nos enseña a ser obedientes. Entonces, ¿a quién vamos a ser obedientes? Bueno, en algún momento a nuestros padres, a nuestros profesores, a las autoridades que tenemos, pero en el caso del mundo de hace 200 años, también al jerarca que gobernaba nuestro pueblo, porque la autonomía, tener autonomía sobre nosotros implica procurarnos la alimentación, la seguridad, la salud, y a veces resulta siendo más fácil ceder libertad a cambio de protección y de buscar un camino al cual seguir. En los primeros moldes decía, está la familia indudablemente, inclusive si no tenemos familia, porque no todos hemos crecido dentro de una familia, sea que una familia de las muchas que hay ahora no necesariamente son papá y mamá, ¿verdad? A lo mejor la mamá sola, el papá solo, una gran familia, a lo mejor no tenemos familia y nos criamos en algún tipo de comunidad, pero de todas maneras esa comunidad va a marcar sobre nosotros costumbres que van a tener mucho, pero mucho peso en nuestra vida adulta y que justamente tenemos en nuestra vida adulta que revisar si es eso lo que queremos o si estamos heredando un condicionamiento social. Es una pregunta que constantemente se hacen Krishnamurti, luego vamos a ver esas partes, los tres teósofos que hemos consultado. La escuela, bueno, definitivamente, la escuela no solamente por la disciplina que nos impone, sino por el condicionamiento del grupo. Si estamos hablando de escuela, estamos hablando de personas muy jóvenes que van a necesitar más aún que los adultos de la aceptación social. Y si hay que hacer algo que no necesariamente yo quiero, como probablemente portarme mal, pero eso me va a asegurar el grupo, probablemente lo vaya a hacer. Entonces, ¿hay condicionamientos sociales positivos? Hay condicionamientos sociales negativos, claro está. Mucho tiene que ver la suerte que tenemos en cómo nos hemos criado, ¿no?
Por eso es importante tratar de evitarlo. ¿Y cómo se puede evitar? Esto se va a evitar con el pensamiento crítico. Para hablar de liberarnos de esos condicionamientos, tenemos que hablar de un pensamiento crítico que no se va a desarrollar de la noche a la mañana y tampoco es inherente al ser humano. Hay que desarrollar pensamiento crítico cuestionando permanentemente cuál es el origen de nuestros deseos, qué es lo que queremos verdaderamente y si eso que queremos lo queremos porque nosotros lo queremos o porque nos lo están o porque lo hemos heredado de alguna tradición familiar o los amigos, el condicionamiento social, la propaganda nos dice que yo tengo que hacer eso para ser feliz. Luego, el autoconocimiento. El autoconocimiento es tremendamente importante para deshacernos de esos condicionamientos, porque vamos a ver más adelante también a saber discernir esos deseos que nosotros tenemos y esas elecciones que nosotros tomamos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de nuestro físico, vienen de nuestras emociones o vienen de donde deben venir, de la parte más elevada de nosotros mismos? Si nosotros fuéramos conscientes y por lo menos tomamos conciencia de eso, tomamos conciencia de lo que todos sabemos, no digo nos informamos porque todos sabemos que estamos condicionados, podríamos empezar con un desaprendizaje consciente, construir hábitos y filosofías basadas en valores propios, abrir nuestra mente. Es tan importante aprender sobre otras culturas. En inglés se usa mucho el término del open mind, ¿no? Pero sí, pues es importante abrir nuestra mente hacia personas de diferentes hábitos y escuchar, mirar sin juzgar, y a lo mejor lo que nosotros pensamos no es tan valedero y puede haber una idea mejor. Obviamente la cultura, especialmente la filosofía, va a ser muy importante en construir una persona que pueda autodefinirse de forma consciente. ¿Somos auténticamente libres de decir, actuar, pensar según nuestro propio criterio? ¿O nos cedemos a los condicionamientos? Acuérdense que el condicionamiento, ¿cómo funciona? Si cumples, te aplaudo, te acepto, te doy estatus. Si no cumples, te confino a un rincón y ese va a ser el castigo. Y generalmente el deseo de cumplir los condicionamientos sociales es porque están asegurados, están encaminados a una falsa total idea, que con eso vamos a conseguir la felicidad. Y bueno, pues no, la felicidad está dentro de nosotros, no porque cumplamos con todas las normas vamos a ser felices y eso lo tenemos que tener claro. Tal vez la próxima vez que deseemos algo podríamos cuestionarnos, ¿no? ¿Este es mi deseo o me enseñaron a desearlo? ¿O me vendieron la idea de desearlo? Es un trabajo diario, pero eso sí está en nuestro poder. También, no solamente para nosotros, porque no debemos trabajar solo para nosotros, sino para aquellas personas de nuestro entorno. Si son personas jóvenes, aquellos que tienen hijos, nietos, no sé, con mucho más razón, enseñar a definir lo que verdaderamente desean, no porque sea impuesto por un factor externo de los muchos que hay. También tenemos como factores, obviamente, la religión. Depende qué religión profesemos, pero si es una religión muy dogmática, el miedo al pecado, al castigo, va a condicionar notablemente mis actitudes. Pero ahora tenemos otra, la de los medios digitales. Tenemos que proyectar una vida virtual que tiene que cumplir un montón de estándares de belleza, de consumo, de estatus, y que está validada por el número de likes que tenga nuestra publicación. A nosotros, personas adultas acá, nos puede parecer
tal vez nos pueda parecer exagerado, sin embargo, las personas jóvenes y algunos adultos también pueden hacer una tragedia si su publicación no tiene los likes, y una fiesta si tiene los likes que, que esperaban o que lo van a poner por encima de no sé qué dentro del mundo virtual. Bien, entonces estamos que tenemos que desaprender y tenemos que construir autonomía. La libertad personal no consiste tampoco en vivir aislados, no es la idea, sino de dejar reaccionar en piloto. Tampoco se trata de irrumpir a la sociedad con ideas totalmente diferentes que vayan a causar un revuelo dentro de la sociedad que vivimos, no, pero sí de ser nosotros mismos. La lectura variada decía, es conocer otras formas de pensamiento, conocer nuevos escenarios y sobre todo el autoconocimiento y la reflexión van a ir construyendo en nosotros autonomía. Y esa autonomía va a hacer que nos podamos liberar poco a poco de los condicionamientos sociales y de los medios externos que tanto influyen en nosotros. Y si influyen en nuestras decisiones, claro está que es a donde vamos, claro está, no va a permitir que nuestro espíritu libere de ninguna manera, porque va a ser una de las cadenas más que lo va a atar. Y de esa libertad vamos a hablar, de la libertad interior, de la transformación de la conciencia. Las cadenas invisibles, aquellas que no vemos, pero que nos atan, son el condicionamiento. El condicionamiento es aquella que aprisiona nuestra mente. Es una prisión interna, no es una prisión externa en este caso, no necesitamos estar en una cárcel, claro que no, somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, somos esclavos de nuestros malos hábitos. Si bien es cierto, estamos condicionados por prejuicios y por tradiciones que no necesariamente hemos cuestionado, pero dentro de nosotros no sabemos qué pasa y simplemente actuamos en piloto. No analizamos lo que pasa. Y solamente lo podemos analizar si nosotros conocemos cómo somos. Los seres humanos, y no he puesto la Constitución septenaria para quienes están dentro de la Sociedad Teosófica, porque esta es una conferencia pública, por lo menos tenemos que reconocer que tenemos una parte física, una parte emocional, una parte mental y una parte espiritual. El reconocer que tenemos, bueno, las tres primeras son totalmente tangibles, y quisiera agregar que las tres primeras también son materiales, o sea, las emociones y los pensamientos, por más que no los podamos tocar, están constituidos de materia mucho más sutil que la densa que forma nuestro cuerpo, pero materia finalmente. Entonces tiene reglas de la materia. Pero para poder emprender este camino de libertad y decir soy libre, tendría que entender, reconocer, aceptar y estar seguros todos, que nosotros habitamos un cuerpo que tiene emociones y mente, pero que básicamente somos un ser espiritual. Yo no dudo, por más que no sé si todos los miembros que están, todos los presentes son miembros de la Sociedad Teosófica, pero el hecho de concurrir a una conversación de este tipo implica que sí lo sabemos y que somos conscientes de ello. Entonces tendremos que recordar que es el espíritu nuestra verdadera esencia y que es aquel al que tenemos que liberar. Les decía al comienzo que he utilizado a tres teólogos. Geoffrey Hodgson va a ir primero, él fue director de la Escuela de Sabiduría
de la Sociedad Internacional de la Sociedad Teosófica, y he puesto un pensamiento de la liberación no es la conquista de algo externo, sino el paulatino despertar de la divinidad que ya mora en el corazón del hombre. Cuando hablamos de la divinidad que ya mora en el corazón del hombre, hablamos de ese espíritu, hablamos de ese ser superior. ¿Qué nos dice este teósofo? Nos da algunas claves. He tenido que resumirlas, obviamente, por efectos de la charla y para poder mostrar tres versiones de lo que dicen, que todas coinciden, pero al menos tres aportes que me parecen muy importantes y que podrían ayudarnos a conseguir esa libertad. ¿Qué nos dice Joffre? Nos dice que la purificación e integración de nuestros cuerpos. Sí, pues. Entonces, nuestro cuerpo físico, ¿con qué se purifica? Con buen sueño, con comida sana, con adecuado ejercicio. Ese es en cuanto a nuestro cuerpo físico. Nuestras emociones, ¿con qué se nutren? Se nutren con buenos entornos, amor, emociones gratas, curiosidad. Y nuestra mente, bueno, lo curioso de nuestra mente, justamente con eso, con una inquietud de conocer siempre algo nuevo. La liberación no significa evadir el mundo, sino el dominio de la naturaleza personal. Si yo me propuse, por ejemplo, salir a correr a las 6 de la mañana y no puedo levantarme de la cama porque mi cuerpo me dice, no, yo quiero dormir, y yo le doy oídos a ese cuerpo por encima de la meta que yo había impuesto, sea por la razón que sea, tal vez de salud, en fin. Entonces, no estoy actuando en una línea vertical en la cual el cuerpo físico ha de ser subordinado de nuestro poder mental. Un cuerpo físico, unas emociones y una mente más purificado podrán ser el receptáculo de ese espíritu. El espíritu no va a liberarse dentro de cuerpos muy contaminados, cuerpos agresivos, cuerpos llenos de comida chatarra, cuerpos perezosos. Pues no, se trata de purificar nuestros vehículos para poder recepcionar esa parte tan elevada de nosotros. Obviamente, la meditación y la vida contemplativa. Si no meditar, por lo menos la vida contemplativa. ¿Y en qué consiste todo esto? En darnos un tiempo para acallar a estos otros cuerpos, acallar el físico, acallar las emociones, acallar los pensamientos, para darle espacio a esa vocecita que es nuestro yo superior y darle la importancia que tiene, empoderarlo y que pueda, porque de hecho que puede, porque está en un plano superior a los otros tres, gobernarnos y llevarnos a un buen puerto. Pero nada se gana, y eso lo aprendemos en Sociedad Teosófica, nada se gana quedándonos con los conocimientos. Tenemos que proyectarlos hacia los demás. Y de una manera de proyectar hacia los demás es el servicio. Siempre podemos servir a los demás y conocer las leyes del karma. Todo nos sucede por algo, ¿no? Encontremos la razón, en lugar de preguntarnos por qué me sucede esto a mí, es para qué me sucede esto a mí. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Eso nos va a llevar, nos dice Bastet, a la trascendencia del ego, a la liberación final, que implica disolver el egoísmo. Obviamente estamos muy lejos de esto, pero si por lo menos de estos tres puntos principales decidimos cuidar mejor nuestro cuerpo físico,
cuidar mejor nuestras emociones, lo que escuchamos, nuestro entorno, alejarnos de aquello que no nos conviene, acercarnos a la meditación y a la vida contemplativa. Por lo menos en la noche preguntémonos si es que no podemos ante cada una de las decisiones que tomamos, por lo menos en un momento del día, necesariamente la noche, por lo menos en un momento del día, preguntémonos qué tal, cómo fue el día, qué tantas decisiones tomé consciente, qué tanto reaccioné, porque los seres humanos reaccionamos, nos dicen algo y respondemos otra cosa. He podido servir a alguien, aunque sea con, no aunque sea, entre otras formas con una sonrisa. He podido descubrir que perdí las llaves porque siempre las dejo en otro lugar. Entonces nada de lo que me pasa es fortuito y tengo que aprender las lecciones que el día a día nos da. Si solo hiciéramos eso, podríamos avanzar y esas pequeñas actitudes van a ir creciendo, van a convertirse en una costumbre buena para tomar decisiones desde nuestra mejor parte, desde nuestra parte más elevada y no desde los impulsos biológicos, porque eso es el físico, es un impulso biológico, desde nuestras emociones que a veces estallan y nos hacen decir y hacer cosas, palabras y acciones que no son las mejores, y de nuestra mente, que nuestra mente es muy buena, pero nuestra mente no le gustan las cosas nuevas. Nuestra mente, la tarea de nuestra mente no es cuidarnos, es mantenernos seguros, no es que seamos felices. Haciendo un paréntesis para pasar al segundo teósofo, ahora tenemos muchas herramientas, señores. La neurociencia cada vez descubre más cuáles son los mecanismos de ese cerebro. Si bien es cierto, no estamos hablando de espíritu, pero al menos sí nos da muchísimas vías para llegar a hacer lo que queremos. Hay un dicho que siempre lo dice Tomás, ¿no? ¿Por qué hago lo que no quiero y por qué no hago lo que quiero? Si yo pudiera pasar un quiz en este momento, seguro que de todos podría tener diferentes respuestas, ¿no? Sé que no debo comer algo, pero lo como. Sé que no debo dejar las llaves fuera de su sitio, pero las dejo. Sé que ese tiempo que podría dedicarle a leer un buen libro, a ver, por último, si no soy muy lectora, ahora hay muchos medios para informarse, a escuchar un buen podcast, probablemente lo use para jugar unos juguetitos digitales que son tan entretenidos, tengo que confesarlo, pero que no aportan mucho, ¿no? El segundo teósofo es Sri Ram. De él seleccioné una frase. La libertad no es poder elegir cualquier cosa según nuestro capricho, sino la condición de un ser que actúa desde la plenitud de su propia naturaleza espiritual, libre de la compulsión de los deseos y del condicionamiento del entorno. Resume mucho de lo que hemos hablado, ¿verdad? Sea lo que elijamos comprar, elijamos consumir, elijamos vestir, elijamos usar nuestro tiempo en esa actividad, debería ser una elección espiritual. Debería no estar condicionada por la sociedad y por lo que se usa, y tampoco debería ser una expresión de nuestros cuerpos más básicos, porque ellos van a decidir por su cuenta con diferentes criterios. Decía yo, el físico porque quiere estar descansado, las emociones porque necesitan actividad, necesitan
sentir, para eso estamos acá, para eso hemos encarnado, por eso somos espíritus encarnados, porque necesitamos vivir experiencias. Y la mente, por su curiosidad, pero también por su miedo, hay muchas actividades que no se va a atrever a hacer. El único que puede mantener el barco en orden es el espíritu, siendo condescendiente, por cierto, con esos otros tres cuerpos inferiores. No se trata, no estamos, los que estamos acá presentes, no estamos en la condición de vivir en un monasterio, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que vivir en una vida normal, en una vida común, más que normal, pero en todo caso que sea una vida de la plenitud espiritual más plena que se pueda. Para Sri Ram, la libertad se entiende como la ausencia del egocentrismo. Y eso es la teosofía en realidad, ¿no? El egoísmo es el primer tirano. Podremos ser libres, nuestro espíritu podrá ser libre únicamente cuando la mente y el corazón se purifiquen de la codicia, el apego y el deseo de dominar a los otros. Todos nuestros sufrimientos vienen básicamente por el apego, porque no tengo lo que quiero tener, porque la persona que quiero no está, porque se me dejó, porque se murió, por lo que sea, y eso es un tema de sufrimiento permanente, ¿no? Porque no hago lo que quiero hacer y me frustro cuando es algo que podría yo dominarlo. Entiéndase que la libertad, como nos dice Sri Ram, no es la libertad para el ego, sino es la libertad del ego, es liberar a nuestro espíritu del ego. Y la mejor manera de conseguir esa libertad es con la sabiduría y el amor. Pero vaya, para lograr sabiduría, ¿no? Hay un orden en la libertad. La libertad no es un caos, hay un orden, pero ese orden se basa en el amor hacia nosotros mismos también y en el amor hacia los demás, sea como personas de nuestro entorno o sea como comunidad. También nos habla del pensamiento crítico y del autoconocimiento, un sentido de unidad, lo que nosotros en Sociedad Teosófica siempre hablamos, el sentido de fraternidad universal, saber que el otro es mi hermano, que lo que yo estoy haciendo, si va en contra de él, puede ir en contra mío también. Krishnamurti nos dice acerca de la libertad. Entre las muchas cosas que dice seleccionado está, debemos ser libres no para hacer lo que nos plazca, sino libres para comprender muy profundamente nuestros propios instintos e impulsos. Quienes hemos leído a Krishnamurti, que debemos ser la mayoría, él no cree en fórmulas, ¿no? Dice que cada uno tiene una manera diferente de llegar a la verdad. Sin embargo, hay tres aportes que me parecieron importantes. Krishnamurti entiende que la vida en la que nosotros estamos sumergidos, en la que nosotros nos compete, en nuestro estado evolutivo, por decirlo de alguna manera, es con miedo, con sufrimiento, con violencia, con deseo. No podemos evitarlo, es lo que nos toca, porque él habla de que la vida es lo que es, ¿no? No es lo que quisiera ser. Pero debemos enfrentar esto de una manera en el cual es parte de nosotros. Él tiene un pensamiento muy interesante al respecto, porque dice que los seres humanos tendemos a verme yo y mi sufrimiento. Mi sufrimiento está aparte. Generalmente le voy a echar la culpa de ese sufrimiento a alguna persona de mi entorno. No, mi sufrimiento soy yo.
parte de mi naturaleza y si hay que sufrirlo, pues hay que sufrirlo y también hay que remontarlo, ¿no? Y también habla de bueno, hay un libro muy interesante, yo tuve oportunidad de leerlo, está en internet, en libre por si acaso, La libertad primera y última. Les adelanto que solamente podremos llegar a la primera porque la última está un poco lejos de nuestro nivel evolutivo. La libertad primera la define como el punto de partida para observar el mundo sin los filtros del pasado. Convertirme en un observador, tener la capacidad de observarme sin mayores juicios, por lo pronto sin mayores juicios, observarme, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué contesté de esta manera? Las respuestas pueden ser muchas, porque me piqué, porque una persona como yo siempre tiene que tiene que contestar de esa manera. Estoy respondiendo a un condicionamiento probablemente heredado y ajustándome a patrones que no son míos. Y cuando me lo pregunto verdaderamente, ¿y qué hubiera querido yo hacer? ¿Cómo hubiera querido yo reaccionar ante tal situación? Probablemente no darle importancia, porque tengamos en cuenta que ante una visión tan espiritual del mundo, que yo sé que es difícil, las pequeñas cosas que nos suceden no tienen importancia, no tienen importancia, incluido pequeñas que no son tan pequeñas, ¿no? O sea, digamos de las pequeñas, pues a lo mejor un día las cosas me salen chuecas, pues de repente yo llegué al trabajo o en casa y me hicieron un comentario feo, o de repente me siento triste y eso yo, es parte de mis emociones, estoy triste o estoy enfermo. Entonces, es parte de lo que tengo que vivir en ese momento, pero esto es pequeño inclusive perder a un ser querido, porque nosotros tendríamos que saber que todos nos vamos a morir y que tarde o temprano vamos a perder a los seres que queremos por la muerte, y finalmente la nuestra, ¿no? Sería algo que tendríamos que saber, pero no lo somos. Para no hablar de humanos, pensemos en nuestras amadas mascotas. Yo amo los gatos, les cuento. Se muere mi gatito y yo sufro muchísimo. Y en lugar de agradecer el tiempo que pasó conmigo, voy a lamentar muchísimo el que ya no esté conmigo. Eso se llama apego. Pero bueno, es muy difícil trascenderlo y no ha sido fácil para mí tampoco ponerme al frente a decir esto, porque me he tenido que jalar las orejas muchísimas veces por muchas cosas que yo hago definitivamente, pero que estoy con la determinación de tratar de dejar hacer. Decía que el libro se llama La libertad primera y última. La última ya es un estado mucho más espiritual y es el estado de final de liberación respecto al propio ego. En algún momento lograremos esa liberación, pero lo importante es emprender el camino, ¿no? Decía yo que un aporte también de este libro importante que yo encontré es la observación sin elección. Observar, simplemente observar lo que soy, observar por dónde andan mis emociones, observar por dónde andan mis pensamientos, tratar de ajustarlos, pero aceptarme tal como soy, porque soy un ser humano encarnado, ¿no? Y disolver, que debería ser la meta final, disolver la separación entre el individuo, sus emociones y sus pensamientos, porque no lo vamos a conseguir. Esa transformación y esa toma de conciencia va a ser la que probablemente nos haga ser mejores personas. Y fue una palabra que no he usado en toda la hora, 56 minutos con 52 segundos, he puesto el cronómetro para no pasarme.
esto, la conciencia. Esa conciencia que sube y baja, y que cuando me duele la muela, esa conciencia baja a mi físico, y que cuando estoy contenta sube a mis emociones, y cuando estoy desconcertada por algo que no entiendo, va a mi cuerpo mental, y esa conciencia es la que tiene que estar lo más alto posible para que nosotros podamos siquiera soñar, o que nuestro espíritu tenga un espacio dentro de este cuerpo que habitamos, porque eso es, nuestro espíritu habita en este cuerpo, en este estado evolutivo que estamos, para poderle darle un espacio y el trono que merece para que pueda gobernar finalmente nuestras vidas. Es arduo el trabajo, pero con solo entender que tenemos que hacerlo y recordarlo la mayor cantidad de veces que podamos, no sé si al día, pero en nuestra vida, creo que podríamos pensar que vamos a lograr avances importantes, dejar de reaccionar, ser menos básicos, porque muchas veces somos muy básicos. Y dentro de ese básico está el egoísmo, ¿no? Reacciono porque reacciono y reacciono porque esto es mío, soy territorial, tal como son nuestros hermanos menores, los animalitos, pero yo soy un ser superior y dentro de nosotros mora una divinidad, pero hay que darle espacio, pues. Hay que hacer que este cuerpo que habitamos sea digno de que él gobierne. Eso es ser libre finalmente. Finalmente la libertad en el aspecto espiritual está en liberarnos de condicionamientos, de impulsos biológicos, de impulsos emocionales, para poder hacer lo que debemos hacer. Sea cual fuera nuestra meta, que eso es tema de otro concepto, creo que para la siguiente, y hablando de eso, ahora veo el poder de la mente de Annie. Esa mente diseñará un plan de vida, eso sería lo más lógico, que cada uno de nosotros tenga un plan de vida y que el día a día y el avance que consigamos dentro de la conquista de nuestra libertad haga que podamos cumplir ese plan y tener la enorme satisfacción de habernos sobrepuesto a la parte más básica de nosotros. Creo que con eso sí ya nos despedimos. Gracias.